Bien, seguimos entonces con esta última clase ya de esta parte de bioremediación y eliminación de cosas contaminantes. Bueno, esta vez vamos a hablar de dos cosas importantes, que es la eliminación de metales pesados y de explosivos también, ¿ok? Entonces, bueno, los dos bien importantes cosas que contaminan el ambiente, vamos entonces a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos, ¿no? Y cuáles son las opciones que tenemos para degradarlos. Los metales pesados se liberan al ambiente por muchas industrias. Usted no se imagina la cantidad de metales pesados que andan por ahí en las aguas y en los suelos también. ¿Okay? Son iones metálicos que pueden persistir en el ambiente indefinidamente, son muy difícilmente degradables. ¿Okay? Se usa mucho la remediación con mezclas de procesos químicos y físicos para dar como resultado iones menos tóxicos y que sean incluso más fáciles de degradar, ¿no? Que bueno, cambian algunas de sus características, solubilidad, entre otras cosas, ¿no? Las cargas, etcétera, y pueden ser entonces más fácilmente manejables. El problema con estos es que son poco eficientes y son muy costosos, todos esos métodos físicos y químicos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita en algunos de esos procesos físico-químicos, bueno, que pueden ser separación de membrana, extracción líquido-líquido, absorción por carbono, intercambio de iones, tratamientos electrolíticos, precipitación, coagulación, floculación, ¿no? Y bueno, y aquí hay, para que pues consulten un poco, algunos factores negativos en relación a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pero para que vean entonces más o menos qué es lo que se utiliza actualmente en la industria para remediar un poquito ese problema con los metales pesados. Bueno, y entonces, bueno, dada esta gran cantidad de problemas, entonces viene la biotecnología a jugar un papel importante. ¿Okay? Ya que se ha sido muy utilizada en procesos de remediación de varias sustancias, incluyendo también a los metales pesados. Hay muchas expectativas en las adaptaciones genéticas y en los procesos fisiológicos para remover y recuperar esos metales pesados, ¿no? Ahí en la ingeniería genética hay muchos laboratorios trabajando en ingeniería genética, modificación de microorganismos, para bueno, producir cepas con altas actividades enzimáticas, altas capacidades de absorción también, que entonces les va a permitir mejorar la capacidad de bioremediación de estas sustancias, de estos metales pesados. ¿Okay? Hay una selección también de procesos fisiológicos especializados para producir un producto comercial y remediar entonces esos metales pesados. Pueden ser agrupados en tres categorías, que son la bioabsorción, o proceso por el cual las células individuales se unen y toman metales pesados, ¿okay? Por absorción. Lo que hace que la absorción es pegarse a una superficie, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso hay algunos organismos que en su pared celular, como vamos a ver más adelante, tienen esa capacidad de absorber con D, ¿okay? A esos metales pesados. Hay otros que lo que hacen es transformar por oxidación-reducción a una forma menos tóxica e incluso volátil, ¿okay? Y hay otros entonces que precipitan a través de la formación de compuestos insolubles. Allí hay algunas sustancias que se forman allí y entonces logran precipitarlo. Entonces, al estar en el fondo de un cuerpo de agua, por ejemplo, una piscina, etcétera, es más fácilmente removible, ¿no? Especialmente para tratamientos de agua, entre otras cosas. En el caso de los hongos, generalmente se utiliza la bioabsorción, ya que la biomasa de muchos hongos remueve los metales y otras sustancias por procesos físico-químicos, tales como la absorción y el intercambio de iones. La quitina, acuérdense que la quitina es un compuesto que se encuentra en la pared celular de los hongos, por eso es que las paredes celulares juegan un papel importante, y además el quitosano, que es un derivado de la quitina, son absorbedores de iones metálicos, ¿okay? Debido a la presencia de grupos carbonilos y amino. ¿Okay? Entonces ellos tienen esa capacidad. ¿Okay? De hecho, algunas de esas paredes celulares no solamente para metales pesados, incluso para micotoxinas se han también utilizado para absorberlas y separarlas de los alimentos. Las levaduras y hongos superiores, como Trichoderma viride, poseen paredes celulares compuestas de quitinas y glucano, y Rhizopus posee paredes celulares con quitosano y quitina. ¿Okay? Ambas tienen, bueno, por supuesto, capacidades para hacer la bioremediación. El quitosano une metales pesados y la quitina pero la quitina es más polimerizada y cruzada y actúa mejor como una biotrampa. Entonces, los que tienen obviamente quitina son los que van a tener la mayor capacidad entonces de bioabsorción de metales pesados.
Aquí está una especie de Aspergillus que es capaz de absorber cobre y cromo, ¿okay? Algunas células de Saccharomyces cerevisiae pueden absorber cobre, cobalto, cadmio, níquel, zinc y cromo, ¿okay? Bien importante esta levadura. Aquí ven entonces otro uso de la Saccharomyces cerevisiae, no solamente para producir bebidas espirituosas y pan, sino que también incluso puede ser utilizada en bioremediación. Fusarium también tiene papeles importantes en la absorción de cadmio, níquel y cobre con diferentes eficiencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla para que la consulten después un poquito con más calma. Aquí tenemos algunos tipos de organismos, ¿ok? Estos son el tipo de organismo que es, si es una bacteria, si es un hongo, si es una levadura, si es una alga, y la capacidad de bioabsorción de cobre en este caso. Fíjense que el que más tiene absorción es esta, que es una Zoogloea ramiguera, ¿no? Entonces ellos tienen incluso Bacillus subtilis también, miren, tienen una buena capacidad. Y el Atrobacter también, ¿okay? Entonces, dentro de los hongos, el Penicillium notatum es uno de los que más tiene capacidad, ¿okay? Y esta Candida tropicalis también tiene buena capacidad para entonces absorber cobre a partir de algunos ambientes contaminados con este metal pesado, ¿no? Aquí, bueno, aquí también hay otras informaciones. Aquí hay valores de pH óptimos, temperaturas, entre otros factores que tienen que ver entonces con esas capacidades de bioabsorción que tienen estos hongos o estos microorganismos en general, porque hay de todo, ¿no? En la absorción de cobre. ¿Okay? En la bioabsorción no es lo único, la precipitación extracelular de metales pesados también es importante. Hay algunos aniones como el sulfido y el oxalato que son producidos por algunas especies de organismos, pueden formar entonces sales muy insolubles con estos metales pesados, ¿no? Entonces aquí el Penicillium ochroclorum tiene un papel muy importante en todo esto. La precipitación de fósforo de cobre ocurre en la matriz del micelio, ¿no? Y en algunas condiciones de laboratorio, lo cual es bien importante para entonces eliminar cobre de algunas muestras. El Penicillium aspergillus pueden producir fosfatasas ácidas extracelulares que ayudan entonces a la remoción de de cobre en una solución. Bueno, esas fosfatasas ácidas están localizadas en el espacio periplásmico. Acuérdense que el espacio periplásmico es el espacio acuoso que está entre la membrana y la pared celular de los hongos, ¿ok? Y puede actuar como organofosfatasas, hidrolizando fosfatos, partes orgánicas y tomar entonces a través de sistemas de transportes especializados. En algunos aniones de fosfato libre pueden precipitar entonces con metales pesados, como ya le había dicho, y forman sustancias insolubles antes de ser ingresados a la célula. Aspergillus niger es capaz de movilizar metales como sales de oxalato insolubles. Aquí tenemos otro hongo, este es Verticillium. Verticillium tiene varias especies que son fitopatógenas, ¿no? E incluso también hay uno por allí que es entomopatógeno también, pero en el que hay algunas especies de este género, de Verticillium, que pueden entonces reducir cloruro de oro, produciendo nanopartículas de oro de unos 20 nanómetros. ¿Okay? Y eso hace que la superficie del hongo se vea púrpura brillante. Yo nunca lo he visto, pero sí se nota que debe ser una vista bien fabulosa de ese hongo absorbiendo partículas de oro. ¿Okay? Aquí están entonces alguna bioabsorción de metales por moléculas especializadas. Algunas biomoléculas funcionan de forma específica donde dicen metales pesados, son genéticamente inducidas por su presencia inclusive. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, Saccharomyces cerevisiae otra vez, tiene un polipeptido de bajo peso molecular que es rico en cisteína. ¿Okay? Y entonces se une con cobre y zinc y entonces provee algún tipo de resistencia a la detoxificación de metales encontrados en esos ambientes naturales. Incluso el uranio también puede ser bioremediado a través del uso de hongos, ¿ok? En este caso, fíjense que hay, por ejemplo, las levaduras como la Cluberomyces, que puede tomar entonces ese uranio muy rápidamente a partir de ambientes de diferentes tipos, y algunos gránulos de Rhizopus, que también en un organismo importante, puede entonces inmovilizar el uranio para ser más fácil de removerlo, por supuesto, una vez que está inmóvil dentro del micelio de estos microorganismos. ¿Okay? Entonces, bueno, el uranio también tiene esas características.
Bueno, hasta acá los metales pesados. Vamos ahora con la degradación de explosivos. Los explosivos también son unos contaminantes bien importantes, especialmente en zonas de guerra, por supuesto, ¿no? Europa es un buen ejemplo de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, muchos de los campos que ya estaban tenían altas concentraciones de explosivos, restos de explosivos en esos suelos y cuerpos de agua también. ¿Ok? Y entonces, bueno, degradarlo, por supuesto, es bien importante, ¿no? Los compuestos explosivos son grandes contaminantes ambientales, se han usado en tratamientos químicos para tratarlos como la precipitación, usando surfactantes y extracción con solventes. Surfactantes, por supuesto, porque muchos de ellos son muy insolubles en agua, entonces hay que tratar de arrastrarlos de alguna manera, ¿no? Incluso extendiéndolos con solventes también. Y el problema de eso es que se generan más residuos, porque lo que está es trasladando el problema a otra parte, ¿no? Entonces, lo ideal sería degradarlo hasta CO2 si es posible, o obtener productos que sean de mayor valor, ¿no? Y que sean menos contaminantes. Aquí entonces los tratamientos biológicos que incluyen la bioestimulación de la microflora propia de los sitios contaminados y la bioaumentación juegan un papel importante porque al darle las condiciones necesarias, óptimas para que un microorganismo crezca a expensas en esos sitios que están contaminados, entonces, bueno, pueden hacer que estos los utilice como fuente de carbono y degradarlos a formas menos contaminantes. Las alternativas biológicas parecen ser menos costosas, pero tienen varias limitaciones. Primero, la sensibilidad a los explosivos, porque bueno, esos explosivos son sustancias nuevas en el ambiente, no ha habido una coevolución del microorganismo con estas sustancias, sino que son sustancias que han sido creadas por el hombre, ¿no? Y entonces eso trae como consecuencia de que pocos microorganismos pudieran tener algunas actividades enzimáticas que logren hacer una degradación efectiva, ¿no? Y total de este tipo de sustancias. Entonces, eso es un problema, ¿ok? Y el otro problema es el tiempo, porque, bueno, estos son fuentes de carbono que son muy difíciles de degradar, y aunque haya cierta capacidad de degradación por parte de los microorganismos, esto a la final toma un tiempo, y bueno, y eso puede ser un problema también porque, o sea, todo el mundo quiere que todo salga ya para allá, ¿no? Entonces, bueno, son limitaciones, pues, a todo esto del mundo de la bioremediación. Bueno, aquí está nuestro primer amigo, el TNT, también conocido como 2,4,6 trinitrotolueno. ¿Okay? Es uno de los contaminantes más comunes en la naturaleza, en ambientes contaminados con este tipo de sustancias explosivas. Es muy difícil de mineralizar para los microorganismos debido a que los tres grupos nitrógeno, ¿ok? Están colocados simétricamente en el anillo aromático y reducen la densidad electrónica, ¿okay? Del anillo y limita entonces el ataque enzimático de dioxigenasa, que son los que pueden, una de las enzimas que pueden degradar entonces este anillo aromático. ¿Okay? Entonces, bueno, esa disposición hace que sea muy difícil de degradar. ¿Okay? Entonces, además es poco soluble en agua y es muy estable en el ambiente, y es estable precisamente porque casi nadie lo puede degradar. ¿Okay? Sus productos parcialmente degradados son incluso más peligrosos, recalcitrantes, carcinógenos y mutagénicos que el propio TNT. Entonces, a veces capaz es mejor, o sea, si vas a degradarlo para obtener algo que es más peligroso todavía, mejor lo deja como TNT y ya está listo. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay una descomposición natural del TNT, es resultado de procesos cometabólicos, no es un solo microorganismo que esté involucrado, sino que hay varios que están allí, de biotransformación, pero no de mineralización y productos de degradación. ¿Okay? Los compuestos nitroaromáticos como el TNT son raramente producidos en la naturaleza. Algunos antibióticos son producidos por pseudomonas como la nitropiroluteroína y la oxipiroletonina, ¿okay? Tienen entonces propiedades incluso farmacéuticas. ¿Okay? Streptomyces venezuelana produce cloranfenicol, ¿okay? Que es un antibiótico comúnmente utilizado que se parece bastante a la estructura de este TNT. Se parecen algo, pues no bastante, pero sí tiene algunas características comunes. ¿Okay? Aquí están también los ésteres de nitrato. Uno de los más comunes es la nitroglicerina, ¿okay? Que es trinitrato de glicerol. Aquí tenemos la estructura química. ¿Okay? Los PET-N también, que son el
pentaeritritol tetranitrato, vamos a llamarlo PTNT, son productos farmacológicamente activos a baja concentración. De hecho, creo que hay unas pastillas que venden por allí que tienen muy bajas concentraciones de algunos de estos productos y creo que eran algo así para el corazón o algo por el estilo. Tengo que investigar un poco al respecto, pero creo que había algo de eso por ahí que había leído alguna vez. Otros ésteres de nitrato, como el nitrato de celulosa, no son tóxicos y son relativamente estables, ¿no? De hecho, el nitrato de celulosa se usa para hacer filtros absolutos para microbiología, o es uno de los componentes, ¿no?, que se usa para eso. Es muy raro que ocurran naturalmente, por supuesto. Ya les había dicho que estos son compuestos que se producen por la mano del hombre, ¿no? Aquí hay otro grupo energético contaminante que son los trímeros cíclicos del metileno o RDX o HMX, ¿okay?, que son también explosivos muy utilizados actualmente. Son de más reciente creación, ¿ok? Y son incluso más poderosos que los otros. Son uno de hecho de los que están en uso que son más poderosos, ¿ok? RDX, no, ahí está el nombre, no lo voy a mencionar, y el HMX tampoco lo voy a mencionar, octohidro 1357, tetranitro 1357, pitetracisone, o HMX, ¿no? Vamos a llamarlo así mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, si tienen entonces esas características, tienen más capacidad explosiva, ¿no? El CRDX frecuentemente mezclado con TNT y entonces es un contaminante ambiental. Entonces, bueno, eso empeora el asunto, ¿no? Porque está mezclando dos sustancias que son muy difíciles de degradar. Bueno, aquí tenemos entonces unos ejemplos de biodegradación de TNT por hongos. Algunas bacterias y hongos poseen la capacidad de biodegradar explosivos usando rutas cometabólicas. Acuérdense que como son muy difíciles de degradar, es difícil que un solo microorganismo tenga todas las enzimas necesarias. Entonces, más bien se utilizan consorcios microbianos que entonces entre ellos pueden producir varias actividades enzimáticas que permiten entonces la biodegradación del contaminante. Hay psicomicotas, acomicotas, basiomicotas que estén involucrados y hay que darle condiciones adecuadas para mineralizar, ¿no? El TNT, generalmente los hongos son mejores que las bacterias en este caso. Bueno, aquí tenemos también degradación de TNT por Phanerocheta. ¿Se acuerdan de Phanerocheta? Nuestro amigo Phanerocheta, hongo degradador de la madera, que degrada lignina, que la lignina tiene anillos aromáticos, y aquí, bueno, imagínense que este también tiene algunos anillos aromáticos, ¿no? Entonces, bueno, es lógico pensar que estos hongos que son capaces de dar lignina también pudieran tener un papel, capaz no perfectamente, capaz lo hacen con cierta eficiencia, ¿no? Pero sí pudieran tener un papel interesante en la degradación de sustancias como el TNT. La reducción inicial de TNT es independiente de las ligninasas asociadas a su mineralización. Es mediado por una nitroreductasa, ¿okay?, que cataliza la conversión de algunos grupos funcionales nitro oxidados y que, bueno, que disminuyen entonces la densidad electrónica del anillo, ¿ok? Y eso puede estar asociado entonces al micelio vivo, y parece estar asociado entonces a un sistema redox que está unido a la membrana, ¿ok? Las reacciones iniciales aumentan la densidad electrónica del anillo aromático y facilita entonces el ataque electrofílico de enzimas degradadoras de lignina. Habíamos dicho anteriormente que la baja densidad electrónica del TNT hace que sea muy difícil que sea accesible y degradado por enzimas. Entonces, este primer acercamiento puede aumentar esa densidad electrónica y ser más fácil de degradar por parte de algunas enzimas de estos hongos que degradan la madera, ¿no? Y esas enzimas, bueno, están involucradas las que ya vimos en las clases anteriores de degradación de la madera, la manganeso peroxidasa, la lignina peroxidasa y las lacasa, ¿no? Que acuérdense que ya le habíamos visto en clases anteriores. Algunas peroxidasas poseen un grupo hemo que requieren entonces peróxido de hidrógeno como un cofactor, pero que entonces generan radicales libres. Es un problema que puede haber ahí. La lacasa es una oxidasa de fenol que contiene cobre y usa oxígeno molecular como aceptor molecular de esos electrones. Bueno, aquí hay un poco cómo se ocurre la degradación del TNT, ¿no? Estos siguientes pasos de mineralización del TNT incluyen el de nitroso tolueno, que este es el NST que anda por allí. Después tenemos el ortohidroxiamino 2,4-HANDT, ANDTAN y DANT. ¿Okay? Entonces, todos esos al final producen esta sustancia como factores de degradación del STNT. ¿Okay? Por supuesto, con un anillo que tiene una mayor densidad electrónica.
Bueno, aquí hay entonces algunas especies de hongo que se han reportado que son capaces de degradar TNT. Entonces aquí hay algunos Basilomicetos, aquí está mira, nuestro amigo Phanerocheta, el Polyporiacea, aquí hay otros agaricales también que son Basilomicetos, son todas setas, y hay aquí algunos ascomicetos como los moniliales, ¿no? En algunos Penicillium y Monilia que anda por allí también, entonces tienen algunas capacidades de hacerlas. De aquí, bueno, por supuesto, casi todos son degradadores de la madera. Mira, aquí está la pudrición blanca, la pudrición marrón o parda, y la blanda no la veo, aquí no veo de la blanda, pero bueno, debe ser que no hay muchos de esos. Y bueno, por supuesto, son ambiente natural. ¿Dónde se consiguen? Por supuesto, en madera. ¿Ok? Aquí está una Vectomycorrhiza, mojarasca, de madera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios sitios ahí donde se pueden conseguir esos hongos y bueno, y los estudios que llaman, por supuesto, a tratar de degradar estas sustancias tan contaminantes como los explosivos, llaman precisamente a hacer estudios en hongos que degradan madera, ¿no? Y la diversidad de los hongos que se pueden encontrar allí. Porque, bueno, allí es donde se pueden conseguir las enzimas necesarias para hacer estas degradaciones. Bueno, aquí tenemos la biodegradación de ésteres de nitrato por hongo. Seguimos con esto. Aquí tenemos un Geotrichum, ¿ok? Que, bueno, que tiene esa capacidad de desnitrificar, generando glicerol, dinitrato y mononitrato, ¿no? A partir del TNT. Phanerocheta crisógeno también puede desnitrificar ésteres de nitrato, siendo las enzimas responsables las de tipo glutatión S-transferasa o GST. Y se puede entonces adicionar fuentes de carbono, pero la degradación es parcial. Con Sclerotus o con Fusanus solani, ambos son potentes agentes fitopatógenos, de patógenos de plantas. ¿Okay? Pero todos ellos tienen la capacidad también de degradar. La degradación de RDX, HMX por hongos, aquí hay un Ciatus, que también es un basilomiceto que tiene esa capacidad. Estos son un poquito menos recalcitrantes que el TNT, ¿okay? Pero igual son difíciles de degradar. Pero una vez que se produce un cambio de la estructura del anillo por una ruptura de un enlace NN o CC, carbono-carbono, nitrógeno-nitrógeno, la estructura del anillo va a una descomposición espontánea, produciendo compuestos pequeños que contienen nitrógeno, carbono, pero que son fácilmente mineralizados por Phanerocheta, Chlorosporum, Ciatus, Cuningamela, entre otros hongos. ¿Okay? Entonces ellos, en este caso, un poquito más fácil la degradación. Bueno, hasta aquí entonces esta degradación por explosivos y este tema de biodegradación. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces en nuestra discusión del martes que viene. Estamos en contacto. Saludos.